este mercado, y en los próximos minutos vamos a hablar con Luis Garbía, que es director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Encantado de estar con vosotros. Bueno, primera pregunta, Luis. ¿Es suficiente lo que ha hecho el Banco Central Europeo? ¿Exclusivamente dar ese comunicado, bueno, escueto podríamos decir, tan solo 2 párrafos donde, bueno, pues básicamente el titular es que flexibiliza esa reinversión de los reembolsos de los bonos vencidos en el PEP, que está estudiando pues llevar a cabo ese nuevo instrumento de antifragmentación, ha dicho? De momento no ha dicho exactamente qué va a hacer ni cuánta exactamente la cuantía de compras, entendemos, de bonos periféricos que va a hacer pues, con esa reinversión de los cupones y del principal de los bonos vencidos de ese PEP. Pero bueno, yo te quería preguntar si es suficiente, porque muchos analistas hemos visto también muchas cifras que nos dan a entender que no sería suficiente el dinero que va a recibir el Banco Central Europeo por esa reinversión de los bonos vencidos y que va a aplicar, entendemos que en la compra de bonos periféricos. Sí, no es suficiente. Es un parche temporal y qué difícil es ser banquero central estos días. No podemos en Europa, y es lo que los mercados demandan, seguir los pasos de Estados Unidos. Estados Unidos ha subido tipos de interés, entre otras cosas, porque inyectó liquidez directamente en los bolsillos de los ciudadanos. En cambio, desde Europa, la política monetaria, el quantitative easing famoso del Draghi, que supongo que ahora volveremos a acordarnos de él, del whatever it takes, en Europa teníamos programados para este año 2022 270.000 millones de euros, que en marzo reducimos de 270.000 millones de euros a 90.000 millones de euros. No, estoy hablando del APP, del programa de compra de deuda pública postpandémico. Reducimos en 180.000 millones de euros el apoyo que vamos a dar especialmente al sur de Europa, prácticamente, Marta, en marzo de un día para otro. Evidentemente, ahora llega la efectiva compra, el efectivo corte de estímulos y los mercados dicen, ¿qué pasa con las primas de riesgo? Hasta ahora estáis sosteniendo el sur de Europa, de un día para otro decís que no vais a seguir sosteniendo el sur de Europa y nosotros lo que queremos, mercados, es que sigáis sosteniendo el sur de Europa si queréis que siga habiendo euro, porque eso es lo de la defragmentación. Si queremos que siga habiendo euro, pues hay que seguir sosteniendo al sur de Europa, porque si no, ¿qué habría que hacer en el sur de Europa, en España en concreto? Devaluar la peseta. Evidentemente no podemos devaluar la peseta, que es lo que necesitaríamos ahora. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo al sur de Europa, Marta. Bueno, desde luego que Christine Lagarde ha sido bastante escueta en ese comunicado. El Banco Central Europeo, de momento, prácticamente se ha dedicado a hacer un compromiso verbal, lo que decíamos. No sabemos tampoco cuándo va a empezar a aplicarlo. Entendemos, por lo que nos han dicho también algunos expertos, que lo haría en el caso de que las primas de riesgo vuelvan a subir. Pero en cualquier caso, también estamos muy pendientes, Luis, de lo que vaya a hacer hoy la Reserva Federal. Desde luego, un día muy importante que, bueno, parece curioso que los mercados se estén tomando también, sobre todo en Wall Street, subidas de más del 1% en el Nasdaq, cuando hemos visto a este índice caer en torno a un 5% por el miedo a lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Supongo que quizás es que los mercados tienen bastante claro lo que va a hacer Jerome Powell. Va a subir los tipos en 75 puntos básicos, por lo menos eso es lo que se entiende. No sé si también tú estás de acuerdo con esto, Luis. A ver, Jerome Powell probablemente lo que haga son los 75 puntos básicos. Aún así, para darle un viaje a la inflación, lo que necesita es sorprendernos. Estoy pensando en Jerome Powell. Por favor, desde Europa, no sigamos los pasos de Jerome Powell. Estoy pensando en Estados Unidos. Yo creo que si subiera los tipos de interés en 100 puntos básicos, sería todavía más contundente. Que luego siempre hay tiempo para bajarlos. Pero el problema que tenemos ahora sobre la mesa se llama inflación. Sobre la inflación, ¿qué hay que hacer? Subir tipos de interés. Si el mercado piensa que son 75 puntos básicos, después de las sorpresas que estamos teniendo, pues que tuvimos la semana pasada con el dato de inflación, pues probablemente tenga que sorprendernos o subirlos todavía más, ser todavía más contundente. Y después de la inflación, ¿qué viene? La recesión. O sea, después de la subida de tipos de interés, probablemente venga en Estados Unidos una leve recesión, como decía Jerome Powell, pero cuidado, que con Internet las cosas pensamos que van a ser leves y estamos viendo primero la inflación y luego a ver qué pasa, que no se nos olvide que llevamos años con el Standard & Poor's en máximos. ¿Qué va a hacer Jerome Powell esta tarde? Probablemente 75 puntos básicos, pero sin duda, haga lo que haga, nos esperan los próximos meses curvas, mucha intensidad.
Bueno, muy interesante lo que comentas, Luis. Dices que al final la Fed debería sorprender más, subir los tipos en 100 puntos básicos, pero al final entiendo de tus palabras que si finalmente Powell sube los tipos en 75 puntos es porque no quiere causar demasiadas turbulencias en los mercados financieros. Por eso, una reflexión que nos estábamos haciendo hoy aquí en Negocios Televisión en un día como hoy es si la Reserva Federal pues, hiciera lo mismo que hacía años atrás y no no hiciera públicas sus decisiones de política monetaria, ¿subiría más los tipos de interés? Entiendo que sí, lo subiría de una forma más agresiva, quizá en 100 puntos básicos, y no sé si eso realmente en el fondo le iría mejor a la economía, que la Fed se centrara exclusivamente en eso y no tanto en la reacción de los mercados. Llevo no todo el día, sino ya meses pensando en todo esto. Al final, por un suspiro de Draghi, estoy pensando en el 2012, pues subían y bajaban los mercados. ¿Qué tan importantes son los discursos? ¿Qué tan importantes son las reacciones? Pues sinceramente nos estamos volviendo todos medio locos y al final estamos preocupándonos mucho más por la estética de las soluciones que por la ética. Y si seguimos preocupándonos solo por la estética, al final, que no digo que vaya a pasar porque los mercados están ahí, al final lo que vamos a encontrar es un precioso cadáver. Insisto, los mercados nos están corrigiendo, los mercados nos están diciendo, a ver, Europa tiene una política monetaria, Estados Unidos tiene una política monetaria diferente. Pero ahora, frente al dato de la inflación, lo que necesitamos es contundencia. Si no demostramos esa contundencia, la foto será perfecta, pero nos estaremos yendo de cabeza no a la recesión, sino a una inflación que a mi juicio es hoy por hoy totalmente inasumible por la situación y por lo que al final es importante, que son las familias. Si ya sabemos al final que en los mercados financieros sobre todo lo que nos interesa es el futuro y no el presente y el pasado. Nos interesa saber qué es lo que va a pasar próximamente. De momento ya tenemos aquí esa reunión de política monetaria, se espera 75 puntos básicos, veremos si la Fed cumple, pero para el que esté pendiente esta tarde de esa comparecencia de Powell, ¿qué pistas, a qué palabras debemos estar atentos sobre lo que diga, pues en este caso el presidente de la Reserva Federal, sobre lo que pudiera hacer próximamente o, bueno, pues la opinión que tiene la Fed sobre exactamente cómo debería comportarse de cara a, pues, intentar gestionar bien ese papel difícil que tiene para equilibrar esa inflación que está atacando sobre todo a la economía de Estados Unidos sin meterla en una recesión? Es bastante complicado el papel de la Fed, pero ¿a qué pistas tendremos que estar atentos esta tarde? A ver, Marta, estoy de acuerdo contigo, pero a ver, ¿en qué tenemos que fijarnos? Pues en el mensaje de contundencia. Probablemente se ciña al guión, pero probablemente prometa más herramientas, prometa nuevas noticias y prometa una mayor contundencia. El problema es que la inflación se combate con hechos. Yo más que estar preocupado por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene flexibilidad para hoy tomar una decisión y mañana tomar la contraria. Por quien estoy muy, muy preocupado es por Europa. Por Europa porque mientras que Estados Unidos haga lo que haga, si hoy se equivoca, mañana puede cambiar la decisión y tiene mucha más flexibilidad, en Europa estamos decidiendo con meses. Hemos dicho que en junio o julio vamos a subir los tipos de interés y probablemente para cuando vayamos a subirlos, y estoy medio bromeando, la Reserva Federal ya los haya bajado y subido 3, 4 veces y en Europa todavía ni nos hayamos enterado de lo que está sucediendo. En ese sentido, Jerome Powell esta tarde probablemente se ceñirá al guión y si necesita mañana pasado hacer otra comparecencia, la hará. Bueno, esperamos que los banqueros centrales, en este caso de la Reserva Federal, se ciñan al guión. Y claro, ahora la pregunta que todo el mundo también quiere saber la respuesta, por supuesto, es si estamos ante por fin un suelo en el mercado y ya no vamos a volver a ver sangrías, masacres como la que hemos visto esta semana, sobre todo en algunos índices, sobre todo en el caso del Nasdaq. Citaba que algún día lo hemos llegado incluso a ver caer cerca del 5%. ¿O qué deberíamos ver, sobre todo en las palabras de los bancos centrales, teniendo en cuenta que al final son ellos los que mueven los mercados financieros, para que por fin veamos ese suelo? ¿O es que acaso ese suelo no va a llegar hasta que tengamos recesión por fin? Porque ya todo el mundo habla de ello, ya parece que la tenemos aquí sobre la mesa, aunque todavía no, pero quizá lo que buscan los mercados es que de nuevo tengamos recesión y que los bancos centrales de nuevo vuelvan a desplegar estímulos, bajar los tipos de interés. No sé, ¿cómo lo ves, Luis? A ver, la economía lo que necesita es paz, tranquilidad. Incertidumbre va a seguir habiendo. Y si sigue habiendo incertidumbre, pues dependiendo de las medidas que tomemos, podemos ver cómo temporalmente no tocamos suelo o seguimos creciendo. Una corrección va a tener que haber sin duda y la llevamos ya viviendo un poquito. Yo aún así creo que lo que estamos viendo
es solo la punta de un iceberg mucho más profundo. Si fuera ministro de Economía, pues lo que tendría que decir es que ya hemos tocado fondo, que solo nos toca maravillas por delante, pero como esto es un canal especializado y la gente que nos está viendo no son solo ciudadanos, sino sabe cómo funciona este mundillo, probablemente nos quede todavía algún susto por delante. Y no quiero ser especialmente negativo, porque al final la negatividad llama a negatividad. Pero, a ver, soy realista y dentro del realismo que creo que tengo, la Fed ya ha dicho, ya ha anunciado la semana pasada que probablemente venga la recesión suave, según decían ellos. Sí, Luis, nos vamos a quedar con ese titular de que lo que estamos viendo todavía solo es la punta de un iceberg que podría ser bastante más profundo. Veremos cómo reaccionan los mercados financieros, pues más a corto plazo a lo que diga esta tarde Jerome Powell. Luis, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Gracias a vosotros por darme voz, Marta. A ti, Luis. Bueno, pues